La historia de los Azrai, como los elfos silvanos se denominan en algunos relatos, es una búsqueda del equilibrio y la soledad templados por una guerra interminable. Durante miles de años han vivido en armonía con el bosque consciente de Azel Loren y con los espíritus que moran debajo de sus ramas. Acá han aprendido a vivir en armonía con las estaciones y el entramado de la vida y la muerte que une a todos los seres vivos. El reino de los elfos silvanos permanece oculto en el centro del vasto bosque de Loren en Bretonia. Este misterioso reino forestal es todo lo que queda de las colonias élficas que en el pasado existieron en el viejo mundo. Hace más de 4000 años, las tierras situadas al oeste de las montañas grises, donde actualmente se encuentra el reino de Bretonia, fueron colonizadas por los altos elfos de Ulthuan. Comerciaban con el imperio enano situado al este y construyeron magníficas ciudades en las llanuras costeras, desde cuyos puertos zarpaban hacia Ulthuan sus navíos mercantes. Después de una larga guerra entre los altos elfos y los enanos, estas colonias fueron abandonadas y pronto quedaron en ruinas. Muchas de estas ciudades sufrieron el asedio de los enanos durante la denominada Guerra de la Barba. Después de que ambos bandos quedaran agotados por la guerra, los elfos oscuros de Nagaroth atacaron por sorpresa Ulthuan. Todos los guerreros elfos que se hallaban en el viejo mundo fueron llamados para defender su isla de origen. La mayoría de los elfos de las colonias decidió volver a Ulthuan, pero algunos se negaron. Estos últimos abandonaron las ciudades costeras, pero no zarparon hacia el oeste, sino que se retiraron hacia lo más profundo del extenso e inexplorado bosque que cubría el interior del continente. Esta gran extensión de tierra cubierta de bosques es lo que más tarde se denominaría Bosque de Loren. Los elfos silvanos son físicamente muy parecidos a los altos elfos, de quienes descienden y con quienes están emparentados. Independientemente de la tierra de la que provienen, todos los elfos son increíblemente longevos. Son altos y esbeltos, con mentes y cuerpos capaces de una gran destreza. Sus movimientos son elegantes y gráciles, pero pueden ser ágiles y rápidos cuando es necesario. En tales hazañas, los de Azel Loren son más hábiles que sus primos. Después de todo, los elfos de Ulthuan y Nagaroth son habitantes de las ciudades principalmente. Mientras tanto, los Azrai están perfeccionando constantemente sus habilidades en un entorno que los desafía a diario. Los elfos se adaptaron pronto a la vida en el bosque, dieron por terminada su relación con los altos elfos de Ulthuan y proclamaron su independencia del rey Fénix, desarrollando una nueva sociedad basada, en parte, en las antiquísimas tradiciones élficas que todavía recordaban. Privados de la riqueza y los recursos de Ulthuan y de los conocimientos y restricciones de los eruditos altos elfos, su arte y su magia evolucionaron de forma diferente. Al cambiar sus motivaciones, evitaron inconscientemente las tentaciones de la riqueza y la lujuria que acosaban a sus parientes lejanos, y en muchos aspectos se convirtieron en un pueblo más endurecido y sencillo. La intuición, más que el aprendizaje, se convirtió en la principal fuente de sabiduría de los elfos silvanos. Poseen una comprensión innata de las leyes y las fuerzas de la naturaleza, y sienten una gran afinidad con los árboles y los animales. La intriga y la ambición les son prácticamente desconocidas, y muchas de las pasiones destructivas que dominan a los otros elfos permanecen adormecidas. La flexibilidad de la mente y el cuerpo de un alto elfo lo hacen destacar como un adversario letal. A pesar de no ser tan resistentes o fuertes como los bárbaros del mundo, tienen una finura y precisión que otras criaturas nunca entenderían. Un elfo ve cada grieta en la armadura de su oponente, cada debilidad en su guardia. Además, tiene la velocidad y habilidad para aprovechar estas oportunidades y acertar un golpe mortal antes de que el enemigo tenga oportunidad de reaccionar. Para un elfo silvano, esta afirmación nunca es más cierta que cuando va armado con el famoso arco largo de Azel Loren, con el que puede atravesar el visor de un caballero a la carga desde una distancia increíble. Viven para la intriga y se deleitan en una lengua inteligente manejada por una mente consumada. El discurso de un elfo silvano es particularmente incomprensible para un extraño. Esto no se debe a que las palabras no tengan sentido, sino que hay al menos dos posibles interpretaciones del significado. En la lengua élfica, una promesa de ayuda puede sonar tan inquietante como una amenaza, y una sentencia de muerte puede parecer una oferta de clemencia. En este sentido, el discurso de los Azrai refleja su complicada relación con el mundo. Hasta que son respaldadas con acciones, sus palabras son solo profecías vacías que hablan de resultados posibles
y a veces ni siquiera ellos saben lo que pretenden hasta el momento de la acción. Los elfos llevan viviendo dentro de Azel Loren o en sus alrededores casi 5000 años. A lo largo de este tiempo se han unido al bosque y su naturaleza ha variado para reflejar la de Azel Loren. Son seres muy reservados y desconfiados, que han desarrollado un odio a todos los intrusos y un gran recelo hacia todo lo que no es natural. Evitan el contacto con otras razas y son despiadados con los que invaden su reino con intenciones malvadas, o que destruyen por pura ignorancia o necedad. Los elfos silvanos se han convertido en los guardianes del bosque y su destino está unido al de Azel Loren. Si el bosque muere, ellos morirán con él. Ellos no son buenos ni malos. Hace tiempo que Azel Loren y los elfos silvanos dejaron de poder medirse con el rasero de valores de otras razas. Pueden aparecer como un plácido lago, serenos, precisos y encantadores, o como una terrorífica y destructiva tormenta. Por cada intruso al que los elfos silvanos obligan a abandonar a Azel Loren, matan a otros sin hacer preguntas ni mostrar remordimiento alguno y lo dejan tirado para que sea el bosque quien se haga cargo de su cadáver. Con frecuencia se hallan huesos y cráneos en las afueras de Azel Loren, muchos de ellos con flechas en las costillas o en las cuencas de los ojos. Los elfos silvanos pueden transformar el bosque y el tiempo con sus enigmáticos hechizos. Sus poblaciones y lugares sagrados permanecen ocultos, escondidos a la vista, mientras que los viajeros deambulan perdidos en el bosque durante años, sin permitirles jamás encontrar el camino que conduce al interior del reino hasta que los forestales les han observado y han descubierto sus intenciones. A los elfos silvanos les interesa bien poco lo que sucede fuera de su reino, pues tienen intereses diferentes a los del resto del mundo y apenas se preocupan por otros seres que no sean ellos mismos. Es extremadamente difícil encontrar o incluso ver a uno de estos elfos, a menos que éste lo desee. Si alguien invade su reino, quizás podrá ver fugazmente a uno y probablemente será el último que verá en su vida. A veces se ven forzados a tomar parte en guerras y batallas que tienen lugar afuera de los lindes del bosque para salvaguardar sus hogares de una futura amenaza, pero esto sucede en contadas ocasiones. Los elfos silvanos serían completamente felices si pudieran vivir la vida sin interferencias del mundo exterior en su reino de hadas. Sin embargo, Azel Loren se ve asaltado constantemente por aquellos que intentan invadirlo y corromperlo, así que tienen que sostener una batalla sin final contra los que profanan su hogar. Estos hippies se autodenominan los únicos elfos verdaderos que quedan en el mundo y abrazan ambas facetas de su naturaleza. Son caprichosos y generosos, maliciosos y cuidadosos, servidores tanto de la oscuridad como de la luz. Para ellos, los altos elfos están equivocados y son unos mojigatos atrapados por la creencia errónea de que solo la fuerza de Ulthuan puede evitar que el mundo caiga en el caos. El pueblo de Azel Loren se atribuye el papel de salvaguardar a todo el mundo y opina que solo la arrogancia impulsa a sus primos a intentarlo. También perciben a los de Naggaroth como niños salvajes e impetuosos, que arremeten contra un mundo que los ha ofendido amargamente. O sea, todos son malos menos ellos. Hipócritas. Quizá lo único que comparten entre sí los Druchii, los Azur y los Azrai, además de su ascendencia común, es la mezcla de pena y enojo que los Azrai sienten por ellos. A pesar de los esfuerzos en sentido contrario, los elfos de Ulthuan y Naggaroth están desapareciendo del mundo. Los Azrai, por el contrario, ni crecen ni menguan, y son tan eternos como el bosque en el que habitan. Hace mucho tiempo, en el comienzo mismo de la historia de los elfos, se forjó un pacto entre los espíritus del bosque y los elfos de Ultramar. Ahora, reforzados por ese acuerdo, los Azrai se erigen en la cúspide de la grandeza y al borde de la extinción, a la espera del día en que Azel Loren supere sus límites y recupere las tierras perdidas, o sea, abrumado por la maldad de los forasteros. Aunque pueda parecer lo contrario, los elfos no son inmunes a la influencia del caos, y, aunque no sufren los efectos de la mutación física, el poder de los dioses oscuros ha impregnado sus almas. La compasión incondicional, que una vez fue rasgo definitorio de los elfos, hace mucho que se ha extinguido, sustituida por una creencia en su propia preeminencia que no conoce la negación. A diferencia de sus parientes, solo los Azrai rechazan la tentación de someter a otras tierras bajo su voluntad, porque en ellos
ellos, la influencia del caos solo ha despertado desconfianza y aislacionismo. El pueblo de Azel Loren anhela por encima de todo que lo dejen solo, para ocuparse las arboledas de su bosque en paz. Los elfos no siempre han estado unidos en sus propósitos, y los habitantes del bosque prefieren reunirse en pequeños grupos nómadas de seres con ideales muy parecidos. A estos grupos se les denomina estirpes o tribus y sustituyen a las ciudades llenas de habitantes tan habituales entre los demás elfos. Para empezar, existieron rivalidades entre esos grupos, ya que se definían tanto por ideología y tradición como por lazos de sangre. Ocasionalmente, la influencia del bosque conseguía que las diversas estirpes se unieran para una causa común. Con el tiempo, pequeñas estirpes, conocidas como clanes, se combinaron y recombinaron y crearon nuevas tradiciones que diferían de las que habían traído de Ulthuan. Los miembros de estas tribus se sienten unidos por lazos mucho más fuertes que el de la sangre. Hay literalmente cientos de estos grupos nómadas en Azel Loren. Cada uno de ellos simboliza una manera de relacionarse con el entorno y la influencia, incluso física, que éste le supone. Además de su manera de tratar con otros elfos, con el propio Azel Loren y con los diferentes espíritus que moran en él. Las tribus con las mismas creencias e ideales tienen los mismos nombres, incluso aunque se encuentren a muchas leguas de distancia unas de otras. En realidad, estas tribus viven alejadas una de las otras a propósito y debido a las sospechas que las unas suscitan a las otras. Algunas estirpes mantienen ciertas rivalidades entre sí generadas desde el principio de los tiempos, por lo que los enfrentamientos entre tribus son habituales. Aunque por norma general, los elfos silvanos sean un pueblo errante y nómada, cada tribu o estirpe rinde pleitesía a un bien nacido o príncipe del bosque en particular. Algunos bien nacidos gobiernan sobre más de una estirpe. Los elfos silvanos, unos arqueros sin igual dotados de un sigilo sobrenatural, son un formidable enemigo. En contadas ocasiones habrán visto sus víctimas quienes atacaba antes de caer muertas por una acertada flecha en el pecho que ha salido de algún lugar indeterminado de la densa floresta. Rápidos y silenciosos, los hippies salen de entre los árboles y ponen fin a la vida de sus enemigos sin piedad alguna para luego desaparecer como fantasmas en los profundos bosques. Cuando la hueste de Azel Loren va a la guerra, se oculta con hebras de bruma mágica. La batalla empieza con una sola flecha disparada por el mejor arquero del ejército y dirigida al corazón del comandante enemigo. Una vez dada esta señal, la guardia del bosque y los forestales emergen de la espesura y ennegrecen el cielo con sus virotes. Con disparos guiados por un instinto que va más allá de la comprensión humana. Solo entonces suenan los cuernos de caza y los Azrai se lanzan a la carga. El semidios Orión, que muere en llamas cada año para renacer de nuevo en primavera, dirige la carga esparciendo enemigos a su paso con cada golpe de su poderosa lanza. Los jinetes salvajes galopan a su paso con sus corceles furiosos pisoteando a los que sobreviven a su cometida. Los bailarines guerreros corren y giran raudos ante sus desconcertados oponentes, propinando golpes y esquivando al enemigo en un acto de adoración a su dios embaucador. La Guardia Eterna y los guardianes del bosque salvaje avanzan a su lado, golpeando con sus armas a una velocidad endiablada. Los Azrai no luchan solos, ya que cuentan con la ayuda de los espíritus del bosque. Las Dríades desgarran sus enemigos gracias a sus formas volubles y la maldad que anida en sus corazones espinosos. Los colosales hombres árbol atraviesan las líneas enemigas pulverizando todo a su paso con sus pies nudosos. Los lideran los cantores de los árboles de Azel Loren, que dirigen las magias oscuras y las de la luz donde es necesario, llevando bálsamos a los aliados heridos y haciendo estallar a los enemigos con rayos abrasadores de magia negra. Con el paso del tiempo, los elfos silvanos fueron tomando conciencia de la existencia de sus dioses más antiguos, Kurnouz, el cazador, e Isha, la madre tierra. El espíritu de Kurnouz se manifiesta en las bestias silvestres y el indómito salvajismo de la naturaleza, mientras que el espíritu de Isha reside en la vegetación y en los manantiales de agua que emanan de la tierra. En Ulthuan su adoración había quedado eclipsada por los nuevos cultos de la civilización, la riqueza y la decadencia. Sin embargo, en el bosque salvaje, el poder de estos dioses podía percibirse en todas partes. Kurnouz e Isha empezaron a ser invocados por los primeros elfos guardianes del bosque para que los ayudaran en su guerra contra los enanos. Estos elfos descubrieron lugares sagrados dispersos por el bosque donde la energía mágica transcurría cerca de la superficie. Todos estos parajes podían ser fácilmente reconocidos por la venerable edad y la excepcional belleza de los árboles que crecían en ellos.
Estos parajes se convirtieron en templos dedicados a los dioses Kurnoss e Isha. Todas las estirpes que posteriormente llegaron a Lorien adoran principalmente a estos dos por encima de todo. Más allá de estos dos dioses, los elfos silvanos no hacen distinción entre los dioses de los cielos y los del inframundo. Su devoción abraza con la misma facilidad el furor de Kaine y la compasión de Liliad según les dicte su espíritu. A pesar de estar aislados, los elfos silvanos lucharán contra cualquiera que intente corromper tanto su bosque como el mundo en sí.